Deja la mariquera. Y escucha el podcast. ¿Vas a llorar o reír? Cualquiera de las dos me vale. Bienvenidos. Así Manual Podcast, donde nuestros traumas se vuelven chistes. Shh, así no. Bueno, Reina, introdúcenos. Ay, bueno. Ay, ya me dio pena. Introdúcenos, porque yo introduje el episodio pasado. Sí, qué terrible. Marica, me hizo llorar. Espéralo. Pero bueno, bienvenidos una vez más. Se me ha juntado el ganado. Literalmente, por eso vine vestida para la canción. Se me juntó el ganado y tenemos a mi mejor amiga de invitada para hablar de un tema muy especial con el que nos cansamos de discutir y he discutido con las dos en numerosas oportunidades. Luego la intensa soy yo. Bueno, sí, pero ese no es el punto. Y he discutido con ambas en numerosas oportunidades y las dos me han dado puntos de vista tan diferentes, tan diferentes, que dije que discutiendo sobre qué íbamos a grabar el siguiente episodio, Esta fue como, unánime. sí, como evidentemente hay que sentarnos las tres a discutir este tema. Sí. Porque lo vemos de maneras muy diferentes, cada una lo lleva desde un lugar muy personal. Y el odio que me Perdón, tiene que esa vi a mi gata, la marica. acabo de regañar. Y mi gata sé que un rico así que regañaba, pero me alegra que esté así. Es que está, o sea, Está inmamable. estoy mamable. Estoy Hoy estoy mamable. mamable. Pero bueno, ajá, terminé, perdón. Entonces, el tema es la espiritualidad. ¿Quién quiere empezar? Porque yo aquí, ha sido un tema complicado. Ha sido un tema complicado, ha sido un tema con el que yo me he relacionado desde muchos lugares, muchos espacios y he obviado de mi vida muchos años. Sí, aparte, o sea, creo que uno rara vez se sienta a hablarlo con otro. ¿Sabes? Creo que Nunca. cuando nos sentamos a discutir sobre este episodio, las dos estábamos como, ajá, pero ¿qué vamos, o sea, cuál va a ser el guión? ¿Qué le vamos a preguntar? O sea, ¿qué queremos hablar? Claro. Porque esto es algo que vivimos de forma muy personal, muy puertas para adentro, y de repente exponerlo es como, no sé qué decirte, qué quieres saber, pero no podemos hacer un live, entonces complicado. Y eso nos abrió, nos hizo abrir una puerta, una ventana, algo. Sí, creo que tumbamos una pared. Sí, sí. Porque creo que en esta misma búsqueda que hemos estado las tres de conectar con algo, dime si estoy equivocada, también es válido, hemos abierto estos espacios de conversación para, para ver si no estamos tan perdidas en la vida. Sí. Yo creo que tampoco es como que uno, o sea, tampoco es que te sientas perdido porque como tú y yo lo hablábamos ayer, todos buscamos la misma respuesta. Yo siento que como que hay mucho tabú en cuanto a la espiritualidad como tal, porque nos enseñan a ser religiosos, pero no espirituales. Y ambas cosas son muy diferentes. O sea, hablar de religión y hablar de creencias es muy fácil, pero hablar de qué tan espiritual eres y cómo tú te conectas con un Dios o con la fuente divina o como lo quieran llamar, es otro peo y es muy personal. Sabes, las religiones son mucho más sociales y una espiritualidad es una vaina que tú vas desarrollando y es solamente entre tú y como Contigo. con otro. Ujú. Entonces, o sea, el hablar de espiritualidad yo siento que es un poco más de tabú. ¿Sabes lo que te quiero? Porque existen prácticas Sí. espirituales, cualquier persona puede llevar su espiritualidad como mejor o más como se sienta. Y muchas veces hay personas que son espirituales que no están necesariamente conectadas con una religión o una creencia. Entonces, es como que cuando tú te sientas a hablar con alguien y le preguntas qué tan espiritual tú eres, te va a decir, ah, no, yo soy católico, o yo soy evangélico, o whatever, o yo soy musulmán. Pero es que no me estás diciendo qué tan espiritual eres, me estás diciendo Tu religión. qué tan religioso eres, ¿sabes? Claro. Entonces, siento que cuando vamos a hablar del tema,
todavía nos cuesta porque es como que, por lo menos tú, no, es que yo leo el tarot porque, whatever, me hace sentir apoyo en las preguntas que estoy buscando, en lo que estoy intentando conocer, o sea, es como algo que me marca el camino, Mm, pero la gente no lo va a ver así. Y es una manera también de conectar con algo más divino, ¿me entiendes? Pero claro. hay muchos tabús en cuanto a lo que uno transita para llegar a la espiritualidad. Claro, 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 no, Mierda, tienes sí, toda toda la la razón, razón. wow. Y Sí, ella dudando que era la indicada para este tema, marico. no, no, ¿Tú no, estás viendo? wow, sí, es verdad. O sea, uno normalmente no dimensiona su nivel de espiritualidad, sino que siempre está relacionado con la religión y que, qué religión pertenezco o hago. Y está, es algo totalmente diferente Claro, por lo menos yo Ujú. estoy divorciada, De las religiones. sí. O Ok, sea, pero de manera institucional. ok, Sí creo evidentemente que hay un ser superior a mí y que venimos de alguna parte y que no caímos aquí por obra y gracia de la magia, ¿sabes qué te digo? sí, claro, Porque se unieron dos células y salimos nosotros. claro. Marico, la gata te va a estrangular esta noche. Pero, pero creo que el ser humano ha cometido tantos errores y es propenso a cometer tantos más que es como, no sé si confiar en ti. ¿Sabes? Entonces mucho tiempo yo sí estuve muy divorciada de la parte espiritual porque para mí eran lo mismo. Era religión es espiritualidad, espiritualidad es religión. Entonces, si Ujú. yo estoy divorciada de esto, eventualmente yo no soy una persona espiritual. Claro, yo también creí eso, pero luego me di cuenta de que no, o sea, no me preguntes cómo, porque honestamente no sabría decir en qué momento discerní esas dos ideas, pero, pero sí, o sea, como que yo también pensaba eso, de que, claro, es que si yo no pertenezco a ninguna religión, entonces yo no puedo ser un ser espiritual. Ajá. Y por mucho tiempo curioseé varias religiones, porque estaba buscando como eso, como conectar con algo, y de repente entendí que lo que necesitaba conectar era con mi yo interior. ¿Sabes? Con mi yo más interno para poder como sacar a flote esa luz, como esa espiritualidad. Wow, sí, claro. Mm. Claro, claro, claro. O s- pero hubo algo, o sea, para ustedes, hubo algo que las hiciera ver eso, como querer buscarlo. Pues en mi caso, y yo lo hablaba justamente ayer con Majo, fue que yo llegué a un punto en el que estaba muy desconectada de todo. O Ujú, sea, no estaba ni en el pasado, no estaba ni en el futuro, no estaba tampoco conectada con lo que estaba viviendo ahora. Y, ¿sabes? Era un nivel de conexión que no es, de desconexión, perdón, que no había sentido antes. Y ya habiendo estado en terapia años atrás, durante años, ya habiendo probado otras cosas, habiendo probado con el positive talk o whatever, cualquier cosa para sentirte bien, yo dije, ok, déjame ir a mis inicios, ¿no? ujú, Y yo, creciendo en una familia con creencias católicas, pues para mí fue como muy fácil de nuevo mirar a mi fe, no tanto a la religión, sino a la fe. Entonces fue como que un día literalmente me paré y descargué esta app, como que es una Biblia para mujeres y tal, y la app te va mandando como que notificaciones, este verso y lo demás, y fue como que un approach más nice para mí, porque también pasa que en mi pasado, como que mi relación con Dios estaba muy condicionado también por mi núcleo familiar, ujú. que, como te digo, son muy religiosos, no son, creo yo, me van a matar, y no son tan Esa mega espirituales, enemístate con todo el mundo, igual que yo. son muy religiosos, ¿me entiendes? Y era como que, ¿sabes? Era como que un Dios de castigo, en mi caso que, ¿sabes? Obviamente cada quien puede creer en lo que sea, lo puede poner el nombre que sea, pero en mi caso era como que es un Dios muy de castigo, es un Dios de que si no haces esto y no haces esto, no te puedes acercar a Él. Ujú. Ahora, en este punto, a mis 29 años, es como que si he estado desarrollando más una conexión más
propia, o sea, más de mi manera, más como yo me siento cómoda y también la libertad de permitirme verlo como yo creo que es. Entonces, al principio fue buscarlo por esta desconexión y ahora ha sido como que mantener o desarrollar una relación que a mí me haga bien. No tiene que ser una relación como que condicionada por lo que ya yo sé. Entonces, también saber eso es como que te da la oportunidad de seguir intentándolo, porque yo le digo a más, o sea, no tengo ni idea de por qué me eligieron a mí, porque yo siento que para mí todo es muy nuevo todavía. ¿Sabes? Porque es cuestión de que la espiritualidad, a diferencia de las religiones, es una vaina que te invita constantemente a verte a ti, Ujú. ¿no? La religión te dice cómo tú tienes que ser para pertenecer. Claro, es más La espiri- doctrina. sí, es ser, o sea, el camino espiritual o como que desarrollar una conexión con lo divino, o como lo quieran llamar, es una vaina más personal, es una cuestión de más, revísate el ego, pana, para llenarte más de mí. Y eso es una cuestión diaria, constante, es una lucha constante, pero también es esta cuestión de que en mi caso fue muy personal de sentir que no estaba completamente llena con las cosas que estoy viviendo, ¿sabes? Mucho o poco, así las cosas se han dado de la manera que yo quiero o no. Siento que siempre uno se siente contento en algún punto. Yo perdí eso hace un par de meses y fue como que de verdad creí, bro, o sea, esto solamente lo soluciona Dios, ¿sabes? Claro, Entonces, para mí eso fue lo que me hizo voltear otra vez. Fue como que sentía que nada me podía llenar o nada me podía volver a conectar si no era algo más espiritual. Wow, me hace mucho sentido. sí. Me hace mucho sentido porque yo también sí fue, yo me peleé con todo el mundo. Yo agarré, No me sorprende. yo agarré y yo le dije a todo el mundo, ¿saben qué? Yo aquí no los estoy entendiendo, ustedes no me están entendiendo, no nos vamos a entender jamás. Porque yo no estoy encarnando como el estereotipo que esperarían Claro, de alguien, ¿no? Entonces, em, este malestar interno siempre existió, pero se acentuó muchísimo cuando mi papá murió, ujú, porque él no era el religioso ejemplar, ujú. entonces tú no fuiste al cielo, ¿sabes? Wow, Sí, claro, claro, entonces claro. claro, yo me peleé con esta parte porque estamos hablando de que es una buena persona, entonces no va para el cielo porque no te vino a visitar aquí a la iglesia. What the fuck, Claro, ¿no? Entonces yo me peleé con esa gente y yo me divorcié de toda esa gente y yo dije, pues, yo no creo en ustedes. Y eso creó mucho conflicto, evidentemente, en mi hogar. O sea, mi mamá sí fue como, no digas eso. Y la misma inquietud y el buscar una respuesta de, ok, ¿dónde está? ¿O a dónde voy a ir yo? ¿Sabes? O sea, me niego a pensar, porque siempre he pensado esto de me niego a pensar que esto es todo. O sea, yo sí honestamente creo que existe un más allá, que hay otro lugar, que hay otro espacio en donde nuestra alma decide regresar a esta realidad, ¿no? Y decide qué realidad y decide cómo va a vivir su vida y escoge toda esta historia de vida. Entonces, si es así, esta respuesta no me la está dando esto, voy a salir yo a buscarla a la calle. claro. Y ha sido así como yo dije, empezó de manera muy inocente, empezó súper inocente, dije, voy a comprar un tarot, me hizo todo el sentido del mundo y dije, ok, quizás por aquí. Y una cosa me ha ido conectando con la otra y con la otra y con la otra. Y creo que nada pasa por casualidad, ¿no? Entonces, en el mismo buscar y buscar y buscar, he aprendido un montón de cosas, he leído libros increíbles y no he encontrado la respuesta porque creo que no existe una respuesta como, sí, evidentemente todos vamos a estar aquí, pero si lo que estoy encontrando me está generando paz, que creo que es lo importante, Sí, claro, yo. que yo me siento en paz ahora con mi espiritualidad. Claro. Y debería ser así, güey. Ok, Debería ser ok, así. Ok, me estoy ok. sorprendiendo mucho porque creo que yo no me imaginé esto, pero
mi proceso o sea, mi proceso en querer ser una persona espiritual, creo que viene de muy pequeña. Y esto es muy raro. Esto es muy raro. Yo- Porque yo crecí en una familia que no era como muy religiosa. Mi mamá en su juventud sí fue una persona muy religiosa y de ir a misa todo constantemente. Vivió un tiempo con unas abuelitas que eran súper religiosas. Ok, Sí, sí, sí. ah, Así heavy. Pero crecimos, o sea, los tuvo y tal, y crecimos y mi mamá nunca nos impuso, jamás nos impuso como misa los domingos, tal no sé qué, no fue así. De hecho, yo estudié en un colegio cristiano evangélico toda mi vida y ahí pues te daban religión, pero pues a su manera. Y yo empecé a sentir mucha curiosidad desde allí. Porque claro, yo había visto en mi casa otra cosa, porque pues la religión que mi mamá llegó a practicar pues era el catolicismo, y de repente me encuentro aquí con esto que tiene similitudes, pero no es lo mismo. Y me empezó a crear como un conflicto, como ¿a quién le creo? ¿Quién me está diciendo la verdad? claro, Pero fue muy de niña. Y estuve para allí y para acá. Yo claro. flirteé con todo el mundo porque yo dije, yo algo tengo que aprender de aquí. O sea, yo de aquí, de alguna forma, yo encontré respuestas. Y lo que salí fue más confundida y traumada porque las religiones suelen tener eso, tal, todos te venden la verdad, pero a fin de cuentas nunca sabrás quién te está dando como lo certero, o sea, la verdad la tienes tú por dentro, o sea, y ahí fue cuando yo encuentro la espiritualidad. Claro, De hecho, creo que mi conexión más grande o sea, con la espiritualidad ha sido cuando me quedé sola en Venezuela. Yo duré, para los que claramente no lo saben, contexto. yo duré como 2 años viviendo sola en Venezuela. Mis papás se habían venido a España. Mi hermano mayor, que era el que se iba a quedar conmigo, me dijo, me voy, me estoy volviendo loco aquí. Y se fue a Perú. Y yo le dije, yo no me voy a ir a Perú, ni aunque me arrastren los pelos, aquí me quedo. Yo de aquí salgo solo para España o no salgo. Y me quedé sola y me estaba volviendo loca. Me estaba volviendo loca en tanta soledad porque además me dio mucha nostalgia. Yo nunca había estado separada de mi familia. em, y de repente me empecé a sentir como en una casa muy grande, muy sola y nada tenía sentido. Entonces, en esos momentos de lulo de madrugada, donde o sea, la vida se me estaba como escapando de las manos, para mí llegó como una respuesta. Y me pasó un poco como a ti de decir, creo que, o sea, tiene que ser algo divino la respuesta. Porque yo aquí en lo terrenal ya no tengo nada que hacer. O sea, no puedo más. Necesito otro tipo de respuesta y otro tipo de contacto. Y vino muy así. Pero sí siento que sí fue muy fomentado por mi mamá. Yo sí siento que mi mamá ha sido una persona muy espiritual. Y ahora como que estos Sí, días que he estado hablando con Maja con respecto a este episodio hoy, me di cuenta de que sí, que en realidad mi mamá ha sido una persona muy espiritual y de alguna forma nos lo ha inculcado. Y mi espiritualidad para mí está muy ligada a mis ancestros y a mi linaje. A mí me llena el alma, pero ha sido muy loco. O sea, no fue hasta hace unos días que me di cuenta de eso. claro, en mi crisis, Me lleva en hasta mi la crisis. crisis espiritual, porque hacer este podcast me generó una crisis espiritual de buscarle un título a esto, a lo que yo practico hoy en día, ¿no? Y tuve una larga y extensa conversación con ChatGPT respecto a esto. Esa conversación la reboté con las dos y me pareció interesante que a ti te generara una crisis. Gracias por coger mi crisis. Sí, sí. Siempre, siempre acompañándote, amiga. Si tú te vas por el barranco lamentándolo mucho, yo voy contigo. Y se lo conté a Yusmar y Yusmar fue como que, o sea, sí, tiene sentido. Tiene sentido porque como que engloba todo esto, pues. Y si a ti te genera paz,
Es lo más importante, es que es eso. ¿Sabes? O sea, creo que mientras uno esté cómoda, em, haciendo o llevando el ritual que quiera, creo que, creo que el ruido exterior sobra. Sí, ¿Sabes qué te digo? sí, 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 sí. Yo siento que también, no siento, o sea, es que yo lo he visto también, Ujú, porque yo, con una parte era católica, la otra era cristiano protestante y otros eran abstractos, como mi papá y mi abuelo, que ellos entendía que habían algo por encima de ellos, pero no sabía qué, y no practicaban ninguna religión. Pero sin embargo, todos se respetaban mucho sus creencias. Éramos capaces de reunirnos, a pesar de las diferentes creencias y cómo viviésemos al Dios o lo que sea. Pero también te das cuenta cuando convives con mucha gente con diferentes religiones o tipos de espiritualidad, que todos buscamos lo mismo, ¿sabes? Todos buscamos acompañamiento y todos buscamos algún tipo de aceptación y pertenecer a, ¿sabes? claro, Sin tener que negarte, porque también está muy jodido que hay religiones que te condenan ciertas cosas. sí, Y yo siento que en la espiritualidad o el camino espiritual no es de condenarte, ¿sabes? Es de aceptarte y entender que se puede transformar las cosas a mejor. Entonces, yo también por eso creo que lo espiritual es muy diferente a lo religioso y siento que es una cuestión muy personal, ¿sabes? Yo cuando me alejé de la iglesia fueron por diferentes razones que yo sentía que ni yo ni mi familia teníamos cabida en la iglesia. Y ahora, después, o sea, yo estuve toda mi carrera universitaria, o sea, 5 años, más los 4 años que tengo aquí en Estados Unidos, alejado de la iglesia por una mala interpretación de un evangelio. ¿Sabes lo que te digo? ujú, ujú, Hay mucho en que, ojito con lo que escuchamos, porque al final del día todos son hombres y todos son mujeres interpretando una palabra con un nivel de conciencia divino, ¿sabes? Muchas veces ni siquiera vamos a entender lo que hay en la Biblia. claro, Entonces, yo me mantuve alejada casi 9 años de la iglesia y ahora que lo retomo fue como entender que sí, o sea, voy a caer muchas veces, pero sigo, o sea, sí puedo seguir caminando a lo que quiero o puedo seguir sintiéndome recibida o puedo seguir sintiéndome abrazada y siento que, o sea, yo creo que Dios habla el idioma de uno, ¿sabes? sí, Yo no Sí, soy muy, hay veces que le digo, mira, marico, no sé qué hacer, muéstrame, o sea, o dame a entender qué tengo que hacer. Y me pasa, o sea, hay veces que voy a misa los domingos y leo un evangelio y yo, verga, me resuena totalmente. Y tengo amigas que son como más o que tienen un humor más negro y hay veces que Dios se ríe con su humor y les hace pasar y vivir vainas para que entiendan, marica, puedes seguir, ¿sabes? Entonces, creo que ese tipo de conexión es una vaina espiritual. Es sí, una vaina que tú entiendes que estás acompañada, que alguien está entendiendo cómo le estás hablando, que alguien se está riendo con tu humor y que no necesariamente tienes que estar vinculado a una religión para sentirte arropado por un Dios o una conexión o una divinidad, ¿me entiendes? Porque en mi familia sí han sido mucho de religiosos de libros, ¿sabes? sí, Sí, o sea, de a la antigua y yo no me sentía conectado con eso, crecí con eso, pero no me sentí conectado. Y me pasa como le pasa a Sacha, que mi espiritualidad o mi religión o mi creencia sí fue muy condicionado por mi lado materno, porque mi lado materno han sido mujeres en verdad muy espirituales, no solamente religiosas, muy espirituales. O sea, mi mamá es una persona muy espiritual, mi abuela materna lo fue, las hermanas de mis abuelas son mujeres, o sea, que destilan eso, ¿sabes? Como que viven su fe y que creen a pesar de... Y yo decía, es que yo no sé cómo lo hacen. Entonces, con el tiempo he aprendido que el nivel de conexión es una vaina muy personal, no te lo da una religión. no, Y entender eso también me ha dado paz, porque es como que no necesito practicarlo, ¿sabes?, a cabalidad para sentir que mis oraciones o mi relación es igual de importante que la de otros. Y creo que eso también es como que, o sea, hacerlo, o sea, cualquiera que vaya a escuchar esto
que entienda que si tú no te congregas en una iglesia y sientes la necesidad de rezar, o si tú no practicas ninguna fe, pero coño, marico, no sé, prendo velas y creo en el finchu o lo que sea, y quieres manifestar o algo, le estás pidiendo lo mismo. Le estás pidiendo a algo que sabes que está por encima de ti. Y tener la fe de que te van a escuchar si tienes eso, ¿sabes? Si entiendes que hay algo que está por encima de ti y que hay vainas que tienes que soltar. No, y eso también la espiritualidad te lo da, o sea, te enseña que hay vainas que, ¿sabes? Que se lo tienes que dejar a... Sí, 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 creo que la espiritualidad va muy de la mano con voltear el ojo hacia adentro Sí. y verte de manera muy honesta y real y aceptar lo que ves. No, y aprender también, o sea, Claro, de aceptarte, de aceptar esto que estás viendo y de aprender de ello, Claro, eso sí. Sí, sí, sí. ¿sabes? Porque no es, porque tú no, bueno, quiero pensar, que uno no le pide a la Matrix, a Dios, a la fuerza superior, a como le quieran decir, como, coño, quítame 2 kilos. Bueno, yo esperaría que no. O sea, A ¿sabes qué ver. te digo? O sea, Tú le pides, coño, por favor que, no sé, mi mamá salga bien de esa cirugía, que guíame, coño, enséñame el camino, no sé por dónde ir, ¿sabes? O sea, pides cosas más trascendentes, sí, más iluminados, valga la redundancia. valga la redundancia, que algo tan banal, Sí, sí, total. tan... Es como, porque creo que también da un poco de vergüenza, porque, ¿sabes? Tú no voy a levantar el teléfono rojo para decirle esta Y pendejada a que, ese señor, que un señor bien ocupado. sí, claro, y que, oye, hoy me quise peinar y el flequillo no me quedó bien. Ayúdame ahí. O sea, no, please. Claro, entonces es como si voltear el ojo para adentro y decir realmente qué es lo que, quién soy yo, realmente cuáles son mis valores, realmente en qué creo, Claro, o no, qué busco yo allá claro, arriba, o sea, ¿por qué yo quiero conectar con esto? claro, no, y Porque también está válido no conectar hay no gente conectar con que nada, no conecta con ¿sabes? nada y vive Conecta muy contigo feliz. mismo y sé feliz, pero, pero creo, perdón, o sea, yo creo, y lo hablábamos ayer, Majo, que es que necesitamos creer en algo, marico. Porque yo siento que claro, en mi caso, que yo no estaba, que estaba tan desligada de todo y que Ok. llegué a sentir tan desconectada de todo, fue porque literal, o sea, mi creencia y mi fe pasó, o sea, al último piso del edificio, ¿me entienden? Entonces, es como que sí necesitamos creer en algo, porque creer en algo también te da un propósito. También, o sea, la fe, de lo que, en donde quieras poner tu fe, también soporta otras cosas. O sea, claro, soportas por ejemplo, en mi caso, que ahorita estoy pasando por este proceso, es como que yo he pedido mucho que se me vislumbre mi propósito, ¿sabes? Porque siento que ahorita a mis 29 es como que, marico, perdí, o sea, no veo ahora mi propósito muy claro. Entonces, esas vainas tú no lo vas a encontrar en un psicólogo. O sea, son vainas muy espirituales. Un propósito de vida no es algo que tú trabajes en un psicólogo, no es algo que tú trabajes en un taller de motivacional o whatever. Es una vaina que yo siento que tú desarrollas cuando en verdad entiendes que también tienes que llenarte espiritualmente para entender que a veces los propósitos no solamente son materiales, ¿sabes? A veces son como que hacer la mejor versión de ti porque en tu familia nunca nadie alcanzó la mejor versión de ellos. claro, Romper karmas generacionales, romper dependencias emocionales. Ese es tu propósito para quienes vengan, ¿sabes? O sea, entonces siento que sí es necesario creer, porque siento que sí es necesario sentirse conectado con algo. claro, claro, Sí, claro, yo no digo no creer en nada, creo que todos creemos en algo, que era lo que te decía ayer. Todos, o sea, yo sí creo realmente que el ser humano es una criatura que necesita creer, ¿no? ok. El problema es el qué, ¿sabes? O sea, mientras creas, o sea, crees en ti mismo, crees en la planta de tu casa, crees en tu perro, crees en tu madre, crees en... Pero necesitas creer. Ahora, más allá de eso, pues bueno, milagros al Lourdes, como quien dice por ahí. O sea, ¿sabes qué te digo? Porque no le vas a rezar a tu mamá.
No le vas a rezar a la planta, no le vas a rezar esto, no le vas a Claro, pedir a no, esto. pero además de eso, o sea, es que hay cosas que se escapan, como decíamos, se escapa de lo terrenal, de lo tangible, Claro, pero donde creo tú que lo tienes vemos que muy claro decir, porque, a ver, yo lo dice la persona más espiritual en este momento, pero creo, a jugar un poco al abogado del diablo, ajá, porque nosotros somos tres personas muy conectadas, ujú, ¿no? Muy ujú, consciente de que hay algo más. Exactamente, ajá, estamos muy conscientes de que hay alguien ahí arriba, ¿no? Entonces, si no, porque tenemos este nivel de conciencia, lo vemos muy claro, ajá, ¿no? sí, 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 Pero hay gente que no tiene este nivel de conciencia. Entonces, Cierto. como yo le explico este nivel de profundidad o esta conversación que estamos sosteniendo en este momento a alguien que no ha entendido ujú. que necesitas conectarte a la fuente de alguna manera, porque si no, no estás comprendiendo o no has llegado a como, coño, no has abierto los ojos Es que, para darte cuenta de que estás caminando en este mundo solo. Y ya no te digo solo eh, Básicamente, no solo físicamente, de sino solo por dentro. ujú, Si no sientes ese vacío, realmente estás vacío. sí, sí. ¿Sabes qué te En digo? mi caso sí lo sentí así. O sea, claro, y no te das cuenta hasta que un día despiertas o quizás jamás despertaste. claro, pero sí creo que, Y te es como, bueno, en la siguiente vida te tocará claro, conectar con algo. allí quería, o sea, sí, sí, o sea, hay gente que nunca siente eso y yo siento que también es válido, ¿sabes? Como que no es el deber de uno como que abrirle los ojos A a nadie. nadie. Claro, sí, Creo que es totalmente. algo que te llega en el momento donde te tiene que llegar. Claro, o sea, yo ahorita puedo sostener es todo esto que hago. Claro, a la Majo de antes No, a no la le Majo de íbamos. 12 años, Total. Claro que sí, claro que sí, jamás, claro que sí. jamás. No, 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 no. No, porque no, primero, muy niña, no ibas a poder Claro, sostener este nivel de este conciencia. nivel de conciencia. Y segundo, estás en un lugar muy conflictuado de creencias. Sí, Entonces, eso también te iba a impedir conectar con lo divino, sí, totalmente. Y de sí, hecho, sí, para sí. mí fue eso. O sea, yo estuve mucho tiempo ahí como en un vaivén de religiones y de repente solté todo porque dije, a mí nada esto me conecta, yo no sé a quién creerle, yo quiero ser buena persona, ya está. Y me mantuve allí y de repente cuando reconecté fue como esto, o sea, yo me siento genuinamente sola Eso. en todos los aspectos. Yo necesito sentir un abrazo, aunque no sea un abrazo real. ¿Sabes qué te digo? Entonces fue allí. Yo ahí sentí ese cable que me jaló, que me Ujú. dijo, es el momento. O sea, qué arrecho que ahora que les escucho, como que uno siempre voltea a ver eso cuando pasa por este momento de solitud. ¿Sabes lo que te digo? Ujú, Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo hace 2 meses me mudé sola, 4 años viviendo acá en Estados Unidos, y por primera vez estoy viviendo en un apartamento sola, estoy, ¿sabes? sí, sí. Completamente dependiente de mí. Y era como que, a pesar de que estaba pudiendo, bastante difícil, pero pudiendo, o Lo importante, Reina. sea, era un nivel de, o sea, era también esta solitud, más, o sea, que no te puedo explicar, ¿sabes? No era como de que estoy completamente desconectada, no, porque tenía Majo, tengo a mis papás, tengo un grupo de trabajo, pero era, o sea, Era sí, el sola. llegar a Sola por casa dentro y y saberte sentirte sola. sola. Y que no saber cómo llenarlo, porque, o sea, yo colgaba una llamada con Majo y pasaba toda la noche llorando, ¿sabes lo que te digo? O llamaba a mis papás y empezaba a llorar, o estaba en el trabajo y tenía que salir cada 5 minutos a mi carro porque tenía que llorar. Entonces fue como que, en verdad, Dios, ayúdame, ¿sabes? O Claro, o sea, sea, porque no me mantengas así. Sí, claro, o sea, sí, o me iluminas o me eliminas, pero en esta angustia constante no me tengas. Claro, claro, claro. y fue en verdad, o sea, fue una vena que yo, como te digo, yo le pido las cosas muy directamente a Dios. O sea, yo literalmente le decía, Dios mío, ayúdame. Bueno, Y amiga, un ¿cómo domingo, eres tú? sí, un domingo fui a misa y recuerdo que después de que el padre lee en el Evangelio, empecé a interpretarlo y tal,
cita un proverbio de la Biblia, que creo que es el 36:1. Y ese proverbio dice como que llena tu cabeza de mí, tu Dios, porque si no, Satanás la va a llenar de ansiedad, depresión y tentaciones. Y para mí fue como que esta es mi respuesta. O sea, yo me he estado llenando constantemente estos últimos 4 años de perseguir metas financieras, perseguir proyectos que tal vez no se me van a dar porque no está para mí ya, y no estoy llenando mi copa espiritual, ¿sabes? Entonces empecé a hacer esto, empecé a tener mis horarios para rezar, empecé a leer más cosas espirituales o ver cosas que yo sienta que tal vez me pueden aportar algo, y empecé a sentirme y a caminar, como dice Majo, más acompañada, aunque en mi día a día esté sola. Entonces, es muy arrecho que Dios a veces te aleja, en mi caso fue Dios, Dios a veces te aleja para volver a conectar, ¿sabes? Sí, Claro, y creo que es justo en el silencio, o sea, es muy necesario estar en el silencio con uno mismo, porque ahí es cuando no hay el ruido externo, ahí es cuando la incomodidad, o sea, después de pelear contigo mismo y tu silencio, te jala y te dice, coño, mírame. Y después de mucho tú pelear con eso, sentarte y decir, vale, te miro, ¿qué quieres? eso. Ujú. Y es genuinamente mirarte directo al alma. Sí, claro. O sea, para mí ha sido eso, o sea, como mirarme directo al alma y decir, ¿qué es lo que hay en mi corazón? No, y volvemos también al hecho de que el camino espiritual de cada quien es algo muy personal, muy personal. ¿Y qué más personal que estar solo, ¿sabes? O sea, que estar un tiempo alejado de un círculo de creencia, un círculo de costumbres, ciertos diálogos, aunque sean amigos, familias de toda la vida, ¿sabes? Tal vez por costumbre tú crees que esas también son tus costumbres, pero no lo son. No, Tengo tanto que claro, aportar aquí. en la soledad también, ahí está la pregunta, en la soledad también soy esta Claro, persona, o quién soy cuando estoy solo. claro. O sea, Porque, cuando estoy sola estoy feliz de ser la persona que soy las 24 horas del día. claro, No. Entonces ahí es cuando, en mi caso, Dios te azota y me dice, mamita, mira, aquí hay una asignatura pendiente conmigo, ¿sabes? claro. Entonces, Wow. es jodido. Y sacarnos de el entorno Ujú, para voltear para adentro y decir, esto, esto es lo mío. claro, Estos rituales con los que crecí o esta serie de creencias que me inculcaron y dogmas en los que me metieron, ¿realmente resuenan conmigo o no? claro. Porque en mi caso sí fue sacarme de raíz de todo. Qué radical. Bueno, Ok, amiga, como siempre. ok, ok. Sacarme, claro, porque migro y cuando migro es que yo miro para adentro y en la misma incomodidad de buscarme Ujú, y de no sentirme tan sola, encontré esto. Y fue, empezó como joda, porque empezó como joda, todas sabemos que empezó como joda. Y, y En realidad. ¿Cómo? He ¿cómo? sacado mucho beneficio de eso, en realidad. Lo sé, lo sé, Todo, amiga, todo, lo yo sé, también. todas han aprovechado de mí. Sí. Dios bendiga el momento en que te dieron esas cartas. Ya, 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 ya. Pero fue muy eh, Como un chiste. como un chiste, empezó como un chiste y se volvió anécdota. Y ahora se volvió parte de lo que hago en mi práctica diaria. Wow, wow. Claro, y para mí sí fue sacarme de raíz, porque como yo crecí en una familia tan católica, Ujú, o sea, domingos a misa, comunión, confirmación, colegio La Salle, o sea, fue como todo muy era, no podías no hacerlo. Y yo siempre crecí cuestionándolo todo. O sea, yo era la niña problemática de la clase de religión. Yo era la niña que no hacía la tarea de religión. Yo era la niña que no claro. quería confesarse. Yo era la niña que se escondía. Yo era la niña que se peleaba con los profesores. Yo era la niña que tal. O sea, y el último año que se lo contaba a Yusmar, a mí me dio clase los hermanos que eran como los curas de la Salle, ¿no? Ajá. Y amiga, yo le hacía unas preguntas al hermano que
que, Que la hermana quería de suscribirte. que yo lo Que vi. Dios te llevara. Sí, más o menos. Y estamos hablando de que este era un hermano que tendría en sus 90 años. Ay, no, Le dio amiga, ya clase ese hombre estaba cansado. Tú ahí jodiendo. pero me sirvió mucho Ajá. porque fue el único que me dio respuesta. Fue el único que me dijo, está bien que te cuestiones todo esto, es sano que lo hagas. Wow, no mi experiencia fue muy distinta. Claro, es necesario porque yo iba a clases, amiga, y yo era, o sea, había en clases donde decía, mándame a dirección de una vez porque yo no quiero estar aquí. También la espiritualidad es eso, marico. También la espiritualidad es el espacio de cuestionarte que una Eso. religión no te deja mucho espacio. Eso, y No, claro, yo había crecido bajo este, o sea, bajo este yugo, sí, ¿sabes? de Y de que repente, esto es como esto, es. y de repente llega alguien que, marico, en misa me da la hostia y me dice, es sano que te cuestiones todo esto, es sano que te preguntes esto, pregúntame, hazme todas las preguntas incómodas que la gente te dice no hagas. Claro, Haz estas preguntas, cuestiónalo todo, pregúntate. Si no crees en esto, cree en algo más y no pasa nada, porque al final del día es uno solo el que está arriba. sí, Entonces da igual que tú creas en esto o mañana quieras aprender de esto o quieras saber aquello, porque yo dediqué toda mi vida, él ya murió, yo dediqué toda mi vida a aprender de religiones. claro, Y al final del día todas estamos buscando lo mismo, sí, en su gran mayoría. Entonces es como, oh, coño, sentí que en ese momento sí me dieron el permiso de decir, coño, gracias. O sea, qué paz, qué claro. paz poder cuestionar todo esto porque no tenía espacio para hacerlo. Y Entonces, desde un lugar que no está satanizado. eso, porque dije, coño, si este señor que ha entregado su vida a Dios me está diciendo, hazlo. Yo dije, entonces no estoy tan mal. O sea, el diablo no me venía a jalar patas por hacerme estas preguntas, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, claro, me saco de raíz de Venezuela, me traigo para acá, estoy allí aquí yo con mi soledad y fue conectar con todo este mundo esotérico y tal, y pensando que era yo la oveja negra de mi familia una vez más, y que era un camino que estaba yo recorriendo sola, con mi soledad, y que era como, bueno, la que va a crear la pionera, y que es la pionera. Y descubrir que no eras la Y descubrir única. que no era la única, y descubrir que mi familia, eh, cada quien tiene su bruja de confianza, aparentemente. Tengo una tía que era bruja, entonces fue como, ya va, pero porque está toda esta gente súper cool, que bueno, que toda esta gente súper cool alrededor de mí, y Y a mí nadie nadie, me había dicho y a nada, mí yo nadie quiero me estar había en el dicho club. nada de esto, porque, o sea, ¿Dónde pago membresía? todo eso, ¿a qué lista me tengo que anotar? Tenés concluir. Ajá, y yo juraba que era esto, y entonces sí fue, y desde que lo empecé a, o sea, y desde que abiertamente empecé a tener estas conversaciones con mi mamá, con mis primos, con mi hermano, que es el método científico, o sea, con toda esta gente alrededor de mí, em, han llegado estas historias. Ok. Y entonces de repente me cuentan, no, sí, es que un abuelo tuyo por allá, hacia yo qué sé, o no, tu tía en Alemania, bruja. ¿Sabes qué te digo? Y yo como, Ok. ¿y esta gente dónde salió? Y entonces me recuerdan cosas, como recuerdos bloqueados míos, de muy pequeña, donde evidentemente estaban sucediendo cosas un poco paranormales, pero mi cerebro había decidido bloquearlas y era como, claro, toda la vida me he sentido conflictuada por esto, porque estaba viviendo yo esto en mi casa, pero todo el mundo Wow. decidió callarlo y fingir demencia. Y ahora es como, Claro, y qué que también hay paz. cosas que no son para un niño, una niña. Claro, o sea, Todo no llega está a su guay ver a los momento. muertos, por Claro, ejemplo. todo llega a su momento. Claro, claro. Claro, también entiendo que yo ahora puedo sostener todo esto. Claro, A los 10 años yo no ibas a poder, amiga. no le hubiese vendido mi alma a alguien, ¿sabes qué te digo? Sí, Nada más por el FOMO, sí, sí, por curioso. sí, por aburrida. Entonces, sí es como, creo que es necesario esta soledad para realmente llevar tu práctica espiritual de la manera más honesta para ti mismo. Claro, marico, o sea, yo crecí en un entorno donde
no se te permitió, o sea, y no hablo al nivel familiar, me refiero al nivel de educación, porque mi colegio eh, creo que sí formó parte muy importante de ese camino espiritual. Y es que no te permitían cuestionarte y yo sí fui, ahí sí fui la que formaba peor. Claro. Yo fui la caótica, la de, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Pero ¿por qué no sé qué? Porque en mis primeros años del cole, lo que te decía sobre la religión, sobre Dios y tal, era muy, bueno, Dios es un Dios de amor. A mí eso me caló mucho, muchísimo en la cabeza. Y a medida que fui creciendo, que pues los niños empiezan a sentir sentimientos por las niñas y las niñas sobre los niños y de repente todo el mundo está De novios. y buscándose a sí mismo y de repente te das cuenta de que a lo mejor tú eres niña pero te gustan las niñas o tú eres niño y te gustan los niños. eh, Ahí no era un entorno donde eso se podía y ahí entonces ya no estaba el Dios de amor. Claro. Y yo empecé a cuestionarme muchas de estas cosas. O de repente, yo recuerdo que esto es una anécdota graciosa, pero puede ser no graciosa. Y es que una vez llegamos a casa, mi hermana y yo llorando, y mis papás no estaban casados. Llevaban muchos años juntos, claro, nosotros ya estábamos grandes, pero mis papás nunca se habían casado, o sea, no habían decidido no casarse. Y nosotros dos llegamos llorando porque en clase nos habían dicho que los hijos fuera del matrimonio eran mundanos. Pero, Amiga. Y, y llegamos llorando y diciéndole a mamá, mamá, es que nos vamos a ir al infierno por culpa de ustedes. ¡Qué Porque nos peligro! tuvieron fuera del matrimonio. Y entramos como en una crisis existencial con eso. Normal. Y mis papás que sí, a la semana casándose, mi mamá y que ahora, Dios mío, lo que me han hecho hacer. quiero que hacerlo. Claro, y lo hicieron básicamente porque ellos, o sea, nosotros nos cuestionamos tanto Claro. que mi papá es como, de repente se me están traumando los muchachos Por una estupidez. por esta tontería. O sea, si esto es tan importante para ustedes, lo hacemos. Y lo hicieron así y nosotros como que, ok, pero era la situación tan cruel Guau, es en que es el muy mismo entorno del violento. colegio, que era como, sí, claro, y los niños nos decían como que, claro, es que te vas a ir al infierno, Dios no te va a aceptar porque, claro, tu familia ya ha pecado, entonces ya pecaste tú también. Y yo sigo, no puede ser. No, y sabes, o sea, me río mucho porque a mí me pasó algo casi que igual. Ay, O sea, Dios. Sí. a mí lo que me hizo alejarme de la iglesia y por consecuente apartarme un poco de la fue literalmente un desgraciado, ¿sabes? Fue una mala interpretación de la Biblia, porque yo recuerdo que cuando yo estaba a punto de irme a Valencia a estudiar, o sea, mi mamá me dice, mira, vamos a la misa, vamos a pedirle la bendición al Padre para que te vaya bien en tu nueva etapa de vida, tal, tal, tal. Y yo, claro que sí, Sí, fui a misa. Y esa misa, recuerdo que estaba sentada mi mamá, mis hermanas, mi abuela que en paz descanse, y de repente el tipo dice, porque Dios mira con ojos de aprobación y acepta a aquellas personas y aquellas familias que están bajo el sacramento del matrimonio, pero reprocha a aquellas familias que no. Y fue como que, güey, ya va. O sea, mis papás nunca se han casado y hasta el día de hoy esos cristianos no piensan casarse. Y para mí fue como que, o sea, tú me estás diciendo que eso mismo, que el Dios de amor, que el Padre bondadoso, el misericordioso, no hay espacio dentro de toda ¿sabes? De toda su bondad para mi familia y para mí, ok. Y literalmente, o sea, fue una vaina, y lo recuerdo, y eso fue hace 12 años. Yo literalmente, después de que dieron la comunión, me salgo de la misa y me siento afuera porque fue como claro, sentirme tan rechazada. O claro. sea, literal, y fue una vaina que hoy comprendo que no vino de Dios, vino No, de, De ese ¿sabes? señor. Sí. Y fueron, literal, fue toda mi carrera universitaria hasta el día de hoy sin yo poder ir a una a una iglesia y sentirme completamente cómoda porque yo tenía eso en la cabeza de que, o sea, mi familia no está bien recibida en este lugar porque no hay un sacramento de por medio. no, Pero, ¿sabes? Yo también me pasó como a ti, yo estaba conflictuada porque mis papás son buenas personas. Mi papá, a pesar de que tiene como que esta creencia abstracta,
él le pidió a mi mamá, mira, bautiza a las muchachas, que se confirme, que crezcan en esta religión, ¿sabes? O sea, lo que yo crea o no crea, eso no importa, yo quiero que ellas sí crean. Y para mí no hay un acto más de fe que aunque tú como padre no lo tengas claro, tú quieras que tus hijas sí tengan, ¿sabes? Alguien a quien mirar. Y era como que, bro, ¿qué me estás diciendo? Mis papás son lo mejor. ¿Cómo no podemos ser aceptados en este lugar? Entonces fue una vaina que caló bastante. Yo estuve 12 años, o sea, que no quería empezar una misa, no quería entrar a una iglesia, ¿sabes? O sea, y mi mamá me lo pedía, vamos a misa, y yo no pude hasta hoy, que entiendo que mi conexión con Dios no depende de un De un sacramento o no intermedio. depende de una religión. Claro, claro, es que totalmente eso. Y eso era algo que yo Me peleaba parece muy muchísimo violento, me en parece el colegio. súper Yo peleaba, violento. amiga, yo peleaba mucho eso en el colegio porque, claro, después de que pasa esto, nosotros fuimos creciendo, yo siempre cuestioné todo y era muy peleona. Yo no soy la persona que fui. No, ya lo Sí, veo un yo poco. no soy ni la sombra de lo que fui. ¿Qué pasó con esa Aquella niña? bella mujer que peleaba por todo. Queda mucho. Sí, sí, la extraño mucho. De vez en cuando me gustaría que apareciera. No aparece. Pero yo daba mucho por el saco en el colegio y me peleé mucho con eso. O sea, yo sí llegué a un punto donde dije, yo no creo que Dios sea esto. O sea, para mí Dios sí es un Dios amoroso, bondadoso, em, un Dios que comprende, donde entiende los matices de la vida y de la existencia. No puede ser un Dios radical. Para mí no es Total. así. Entonces, pero más allá de que eso me peleara con mi espiritualidad, yo sí discerní en ese aspecto muy bien y dije, yo no quiero pertenecer a esto. O sea, yo me salgo de la ecuación porque para mí Dios no es esto y yo no creo estar equivocada en esto. O sea, por primera vez sí siento que tengo la Verga, razón. amiga. Sí, 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 para mí Qué fue salir toma de decisión. bien radical Verga. y bien madura para ser una Sí, niña, sí, sí. pero yo me salí de allí. O sea, yo dije, para mí Dios no puede ser esto. Y me alejé totalmente. O sea, para mí no hubo una religión que me volviera a llamar nunca más. Y yo le respeto y respeto a cada quien, pero para mí es como mi espiritualidad no está ligada a un intermediario. Es directa. Total, Yo no necesito a alguien más para sentirme conectada. Necesito estar claro. yo. A Y veces me, pare- y conecto me las parece, ideas, amigo, ¿viste? De manera espléndida, ¿eh? La felicito, comadre, la felicito. me parece genial porque al final del día, yo siento que todos, o sea, yo siento que el camino espiritual se dilumbra para cada quien dependiendo de qué estás buscando, Sí, ¿sabes? sí. Y es como que tú solamente, en tu caso, buscabas como que saber que tus matices estaban bien vistos y por eso no necesitas ese nivel de intermediario, ¿me entiendes? Yo Nunca lo en había visto de esa forma, pero gracias. Que me acabas de abrir un proceso. No, pero sí es así. Yo en mi Sí. caso buscaba y busco sentirme acompañada y soportada. O sea, porque siempre he sido una persona como que muy de poco flexible y eso me ha llevado a un punto en el que, bro, o sea, hay cosas que o sea, no voy a pasar. No te voy a dejar pasar. O sea, es como que siempre he tenido muy claros mis límites con Ujú, todo el mundo y es como que, ¿sabes? Yo necesitaba como que sentir que mis límites o lo que yo estaba poniendo y arreglando en mi vida era comprendido por algo o aprobado por algo. Entonces fue como que empezar a ver eso, como que empezar, porque también la cuestión es que las religiones no te dicen cómo vivir bien para tú sentirte bien, te dicen cómo vivir bien para pertenecer a esa a religión. algo. Y yo no quería eso. Yo Claro, literalmente quiero estar en paz. Entonces fue como que se me fue ilumbrando un camino diferente, claro. en el que yo siento que, o sea, yo digo, mira, no necesitas estar todo el tiempo en una iglesia, no necesitas hacer las paces con tu religión, pero sí de vez en cuando voltea tus ojos a mí, porque yo he estado aquí, ¿me entiendes? Claro, yo nunca Claro. me he Entonces, ido de aquí. exacto. Entonces creo que el camino espiritual se vislumbra para cada persona diferente dependiendo de lo que tú estás buscando. Claro, y creo que también vienen mucho por facetas, porque a lo mejor tal vez de pequeña para mí fue eso, como tú dices, como el validar mis matices y que estaban correctos en esta vida.
pero por un tiempo, y fue cuando volví a conectar con mi espiritualidad, fue allí, cuando me quedé sola, eh, y fue muy como, un poco como tú de sentirme muy sola y decir, necesito sentirme acompañada, por lo que sea. O sea, quiero saber que no estoy sola en este plano y que hay algo más. Sabes que todo este sendero como de soledad y tal significa algo. O sea, no puede simplemente suceder y ya. Sí fue como algo así. Y no puedes simplemente estar solo y ya, ¿sabes? O sea, tiene Exacto, que haber un propósito para exacto, exacto. Y sí siento que el sendero espiritual muchas veces es un sendero muy solitario hacer. y muy incomprendido. Es como que llega un punto donde sí te sientes como, güey, tal vez el que está equivocado soy yo. Tal vez el que no Totalmente. está conectando soy yo. Sí, Y, y ya está, ¿sabes? Como que eso. Y no y sí, o sea, lo que conecto con esto es que muchas veces es así, pero llega un punto donde no eres consciente de que no necesitas que haya alguien más físico. O sea, que tu creencia, tu sentir, solo necesita de ti. Y entonces esa soledad, como tan dura, empieza a diluirse. No sé No, si y lo sí, ustedes sí, se han sí, sí, sentido sí, sí, así. sí, 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 ¿Sí? sí. sí, empiezas a verlo también como una forma de, ¿sabes? O sea, finalmente estoy suficientemente sola para Eso, ver, para eso, entender, Claro, para estudiar, a quienes que les gusta estudiar. O sabes lo exacto, que te digo. O sea, empiezas a ver tu solitud como una oportunidad para conectar y no eso. como estoy aislada de todo el mundo, estoy desconectada de todo, ¿sabes? claro, En mi caso fue así. Yo cuando empecé otra vez de nuevo como que a buscar, en mi caso leer la Biblia o, ¿sabes? Fue como que, ok, esta es mi oportunidad para llenar mi copa espiritual de una manera que a mí me haga sentir bien. claro, Y así los últimos 2 meses, ¿sabes? Sí voy a misa los domingos porque me nace hacerlo, no porque siento la obligación, porque claro, si no voy a ser Exacto. castigada, ¿me entiendes? claro, eso es muy distinto. Nace. Leo la Biblia de vez en cuando porque me nace hacerlo, ¿sabes? Entonces, es un mix también porque escucho música gospel, escucho música cristiana, de repente veo una música, veo una iglesia evangélica, una misa evangélica y como que me siento muy conectada con la interpretación del pastor, siendo católica, porque estoy entendiendo que lo que estoy buscando está allí. O Claro, sea, no me importa de dónde está viniendo, pero lo que yo estoy buscando está allí. Entonces, creo que también es eso, entender qué estás buscando y, ¿sabes? Sentirte bien con eso y trabajar en eso. No en cómo se ve, sino en lo que quieres sacar de todo esto. Sí. ok, sí, 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 Wow. sí, sí. Sí, 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 sí. Ay, Dios. Wow, Eh, uf, Es un sí, tema heavy. Y es un tema que yo siento que sí, nunca se acaba. O sea, yo siento que es una vaina que nunca vas a tenerlo completamente cubierto. Eso es lo otro. A sí, mí, es por un tema que ejemplo, se va desarrollando a medida que uno vaya sí. creciendo y va cambiando con uno, va mutando como uno va mutando. Claro, porque Y va, es lo que decías, en diferentes áreas de tu vida tú buscas una cosa u otra. no, sí, y yo también Siempre. siento que, por lo menos en mi caso, lo que yo he ganado con esto los últimos meses es que he soltado la necesidad de controlar todos los aspectos de mi vida. Que eso es algo que yo siempre he tenido muy marcado desde niña. ujú, Y es como que entender que están mis tiempos y están los tiempos divinos. Ujú, Y eso yo no tengo ningún control sobre eso, ¿sabes? Y efectivamente. entonces ha sido también como que entender que esta vaina nunca se va a acabar. O sea, yo nunca voy a estar en un punto completamente en paz con mi relación con Dios o con mi espiritualidad, porque siempre voy a estar cuestionando, siempre voy a estar reprochándome, siempre voy a estar reprochándole, aunque eso sea un pecado, pero yo siento que es más un cuestionamiento y está bien. Y es un camino que no se acaba, es una vaina que nunca va a estar completamente, como les digo, cubierta, pero mientras tú estés constantemente llenándote, siento que ese es el punto, ¿sabes? No dejes de llenar
tu espacio espiritual. Y siento que eso es a lo que nos lleva el empezar a caminar hacia esto, ¿sabes? No tengo que profesar una religión, no tengo que ponerle nombre si no quiero, no tienes que llamarlo Dios o Jesús o lo que sea, pero entender que necesitas algo que te llene a ti. Y eso creo que es la espiritualidad. Para mí eso es la espiritualidad. Entender que hay cosas aquí afuera que no te van a llenar completamente y que el 50% de ti viene de llenarte espiritualmente. Y por eso materializas vainas chéveres o vainas no tan chéveres, ¿sabes? Entonces, creo que para mí eso es la espiritualidad y siento que no es una vaina que se acabe nunca. O sea, el camino espiritual no es una vaina de que, no, o sea, ascendía, no, bro. Siempre estás ahí, ¿sabes? Claro, es una constante transmutación de lo que has sido, de lo que eres y de lo que quisieras ser. Y constantemente estar peleando con tu ego, ¿sabes? Porque es una vaina que Sí, yo le decía a Majo, que cuando hay mucho yo, cuando hay mucho ego, no dejas mucho espacio para lo divino. No, Y en mi también eso ha sido como que la mayor cachetada porque yo siempre he tenido mucho ego. Y estos últimos meses es como que yo he sentido que me han dicho, mis cielos no, ¿sabes? Entonces es eso, es también entender que para llenarte vas a tener que rechazarte muchas cosas que tú creías que eran ciertas porque tú que las eran habías puesto allí. claro, que eran tu verdad y realmente no eran tu verdad. claro. No. Entonces es una vaina heavy. Sí, y creo que también cuando llegas a ese punto de eso, estar peleando mucho, estar más profundo en tu espiritualidad, también eres mucho más receloso con tu entorno, con Total. lo que dejas Sí, entrar. sí, 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 Yo sí, sí me he sí, sí, vuelto, sí. por lo menos yo sí lo he hecho, cuando empecé como más de lleno, que ya fue durante esa época, sí me volví muy celosa con mi energía y con mi espacio, con mis momentos de como discernir y de cuestionarme las cosas. eh, y para mí salió gente y nunca más como que les abrí esa puerta. Y con quien respeta también ese espacio y esas creencias. Claro, claro, claro. Porque hay gente que no va ni siquiera a querer comprender y tampoco las va a respetar. Porque está bien que tú no las entiendas, pero que no me las respete, ya eso es diferente. Claro, Claro, sí, sí, claro, totalmente. claro, claro. O sea, wow, amiga, estoy procesándolo todo. Sí, 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 sí. Así como, uf. Pero sí, creo que eso es como el superpoder que uno desbloquea cuando se hace más consciente de su propia espiritualidad. El, el cuidarte internamente o cuidar tu energía o cuidar tu aura, cuidar como lo quieran llamar, eh, y sacar el ojo para afuera y ver realmente con quién estás compartiéndote, ¿sabes? Y con quién Claro. estás teniendo conversaciones y qué clase de conversaciones realmente quieres tener. Y entonces te haces más consciente de ti mismo y como te haces más consciente de ti mismo, empiezas a depurar las alrededores de tu vida y la gente que se va a quedar Ujú, porque van a tener la suficiente apertura de, si no lo comparten, lo entienden. ujú. Y los que no, pues ahí está la puerta. ¿Sabes qué les digo? O sea, es como, Sí, sí. esto es, esto es consecuencia de. Claro, Como, esto tiene que pasar, porque si no, entonces no estás realmente eh, llenándote internamente. claro. Para mí, como el camino espiritual, siempre fue un camino como muy personal. Yo nunca había pensado que era algo que podías compartir con alguien, ¿sabes? O sea, Y, yo sigo pensando que no se puede compartir, ¿sabes? No, pero no, pero creo que no caminarlo sola. no caminarlo sola, sí, Ok. sí, 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 sí. Y ya va, porque se me fue. Ajá. Ajá, eso, o sea, sí, sí sentí que era como un camino como muy, muy individual, también por la familia en de la que yo como que cogí esa parte espiritual, ¿no? O sea, las creencias de mi bisabuela eran como muy,
son mis 4 locos y los demás se pueden ir al más allá y no me importa. Y eso se pasó como de generación a generación, lo hablábamos. Mi abuelo también era igual y mi mamá también ha sido igual y de repente me encontré yo un día diciendo exactamente lo mismo. Y ya había pasado por tantas generaciones que yo sí me frené y dije, ¿de dónde salió esto y por qué? Y luego, ay, te encuentro a ti, siempre estás tú. Tú eres el factor común. Y luego me pongo a hablar contigo de estas cosas y conecto y conectamos juntas y te hacen sentido y digo, tal vez no tiene por qué ser siempre un sendero solo. O sea, siento que esto es muy mío, pero en nuestra individualidad y en nuestra forma de ver esto, hay espacios para estar juntas. Ujú. Y se sintió mucho más abrazable. Ok, wow. Sí, se sintió mucho más abrazable. Y de hecho en este punto sí me siento como en un lugar donde, ay, no sé, no es solo muy mío, sino es- está, sí, es como, está muy ligado a mí, de alguna Sí, forma. O sea, no es una parte externa, no es algo trabajar, o sea, soy yo, sí, ¿sabes? Y también siento que es algo que puedo compartir con el otro y puedo como darle un poquito, pero sigue siendo mío, sí. ¿no? O sea, no sé, Sí, quiero sí, saber sí, si sí, ustedes sí. también como Sí, o sea, que sí. comparten de alguna La forma su diferencia, espiritualidad. por lo menos, es que como creo que esto es algo que cogí en. Ay, esto aquí que me duele la mano, mija. Ujú, Esto lo cogí, creo que en clase, porque como las clases de religión eran en grupo y todo era siempre un debate, una cosa, no sé qué, y siempre había algo diciéndose. Yo sí siempre busqué y nunca me sentí incluida porque nunca entendía lo que estaba pasando. Entonces yo sí busqué activamente eh, mi tribu, mi aquelarre, mi gente, alguien que tuviese las mismas inquietudes que yo y que buscara conectar de alguna manera con algo más. No tenía que ser lo mismo que yo, pero sí buscar, o sea, que tuviese la misma duda que yo nada más necesitaba. ¿Sabes? Entonces, cuando busqué conectar con algo, lo primero que hice fue, marico, buscar gente, referentes o gente que estuviese teniendo estas conversaciones y me metí en esas conversaciones y estuve en conversaciones y buscar como esto, o sea, que alguien, ¿sabes? Como buscar una clase de comunidad para no decir, verga, soy la única loca en esta vaina teniendo esta duda. Entonces, para mí sí es como muy, sí es muy para adentro porque hay cosas que son muy, muy internas, claro. pero yo no tengo problema en que me preguntes y yo te diga, pues, ¿sabes qué te digo? Ajá. O sea, yo sí soy, en este aspecto, Sí, sí, tú eres muy abierta. soy muy abierta. Dime qué te digo, yo te lo busco aquí en un libro. Y yo no entiendo. Yo lo quiero en estas cartas. Sí, Eso lo tu solucionamos pregunta, aquí, tu tu pregunta. pregunta, tu pregunta. Entonces, sí es, por alguna razón, aquí sí soy muy abierta y creo que porque es la primera vez donde me siento cómoda en mi propia piel respecto Algo. a algo Pero, más ¿sabes? grande que yo. Ahora que las escucho, o sea, vuelvo a confirmar mucho que el camino espiritual se te vislumbra cuando tú sabes lo que estás buscando. O sea, ustedes, las dos tenían eso en común de que estaban buscando saber que no eran las únicas que pensaban así, que estaban buscando comunidad y se encontraron. En mi caso, yo siento que yo estaba buscando conectar con algo más Sí. y yo siento que por eso a mí se me aisló divinamente de muchas cosas. Claro. Por eso esta solitud, ¿saben? Entonces es como que, Mierda, tiene o tanto sea, sentido. una vaina de Sí, verdad sí, muy sí. divina. Yo Y, siento que es una y, vaina muy de que y no te, vamos a Sí, este es tomarlo el ni guiño que te da el universo y que, jaja, sí, y no, y te voy a decir algo. Hay algo que a mí siempre, hay cosas de mi crianza educativa que a mí sí me calaron mucho en el cerebro. Y una de ellas es como, tienes que saber pedirle a Dios lo que quieres. Porque si tú le pides, o sea, era algo que nos decían, como que si tú le pides a Dios paz, Dios te va a dar situaciones
donde tú Dios. tengas que encontrar la paz. A la verga. O sea, Dios no te lo va a poner en bandeja de plata. Dios te va a hacer que lo encuentres. Porque ese encuentro tiene mucho más peso a que simplemente tú vengas y lo cojas. Claro. Y yo siempre he creído Ah, no, amiga, a mí me dijeron, que es pide que usted así. se le va a dar. No, claro, yo pido. Y Y yo, ¿pero qué yo pido? pido ¿Cómo? hasta por pedir. Sí, ¿Sabes qué te- Pero También también soy muy consciente de eso. no esperas. ¿Cómo? claro. Que la manera en la que tú te lo das mucho, la que te lo dan a veces no es la que uno espera. Claro, 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 claro. Y es eso, o sea, como que tú pediste como encontrarte y se te aisló para que te encuentres, para que te busques, para que no quede de otra que te veas. Ujú. Y nosotras ya estábamos en un punto donde ya creo que nos habíamos encontrado así, hacia nosotras mismas, de Sí, me forma quiero sentir, individual. sí, me quiero sentir lo suficientemente Yo quiero encontrada, también creer, yo quiero que también porque si creer, no creo que mi empezaría otro psicóloga también proceso. creía lo mismo. Y se nos unió de alguna manera, ¿no? Sí, Em, y eventualmente pediremos otra cosa y se nos abrirá otra puerta. Pero Y otras nunca va a disculpas. ser directo a eso, sino seguramente van a ser situaciones que nos obligan a abrir la puerta. eso, Ujú. Sí. Total. eso. Sí. Wow, me pica una ceja. Mierda, qué capítulo. Muchas veces también no lo habla mucho, porque yo no encuentro como que muchos podcasts o muchos podcasteros que hablen de esto, porque, como les digo, es un tema muy tabú. O sea, la espiritualidad es una vaina muy tabú. Y también es una vaina con la que tú nunca te llegas a sentir completamente cómodo, porque yo le decía a Majo, es que yo siento que yo todavía no estoy en un nivel para yo sentarme a hablar y ser como una referencia para hablar de eso, ¿sabes? Porque es como que está una parte esta de que me siento todavía pecadora, no estoy redimida, Ujú, ujú. te quiero encontrar, te estoy encontrando, pero todavía no sé a qué estoy encontrando exactamente. Entonces era como que ayer le decía a Majo, Majo, tú no tienes más amigos porque es como que Porque yo. no, ¿sabes? Entonces no se habla mucho muchas veces porque no tampoco encontramos la comodidad de nosotros poder decir, creo en esto, creo en esta vaina, pero todavía no soy la mejor versión para decirte, sabes, que está bien esto y está mal esto. Porque siento que muchas veces solamente somos lo suficientemente adecuados para hablar de un tema cuando vivimos absolutamente en eso. Y siento que lo que te da la espiritualidad es que te puedes seguir equivocando en el camino. Y te vas a seguir equivocando, porque Así solo Porque así es. sabes encontrarás respuestas. O sea, es que creo que muchas veces se cree que porque tú eres una persona espiritual, tú ya tienes todas las respuestas y tienes el camino ya hecho. Y es precisamente todo lo contrario. Tú no tienes respuesta de nada y tú estás creando ese camino. que estás aún más conflictuada. Y Ok. estás aún más, porque tú No, no sabes si es el camino correcto o no el que tú estás haciendo, pero tú tienes la fe de que a ti te están guiando. Entonces, claro, y que no importa cuánto avances. Claro, no, em, la duda o la pregunta o la crisis existencial que estés pasando en ese momento te va a generar otra, porque claro, así sucede el desarrollo de personaje. Entonces, esta crisis te va a llevar a otra crisis, no tiene que ser en plan super crisis, pero sí, sí dudas internas y preguntas internas que te van llevando y te van haciendo crecer como persona, porque si no, o sea, ¿cómo te conoces? ¿Cómo creces como ser humano? ¿Cómo creces espiritualmente? ¿Cómo evolucionas? Si no estás en un claro, constante, si no estás, así sea un poco incómodo. claro, ¿no? Y también creo que es un constante soltar y retomar, en el sentido de que, y tú lo sabes, yo llevaba como un rato un poco desconectada, un poco La bastante. otra, Yo me había ido, verga, me había salido del grupo de la espiritualidad, porque el plano terrenal me ha jalado mucho. La vida adulta me tiene. complicado. Y yo estuve como muy desconectada porque estaba como en un periodo de hacer muchas cosas, ¿no?
Y de repente viene la pausa y viene el conflicto y le digo a Majo, coño, creo, no sé qué me pasa, ¿sabes? O sea, como que no me encuentro, como que estoy intentando y no logro nada. Estoy intentando y no intento. Y ella me dice, mira, yo ya te vi, pero bueno, yo estaba esperando que te dieras cuenta. Y yo, pues no me di cuenta, amiga, me podías haber lanzado una chancleta o algo. Para ver si yo me espabilo. Porque sí sucedió algo en ese in-between, Claro, donde yo conecté. claro, claro. O sea, Y tú a todas activamente estas, lo omitiste. esto ocurrió cuando grabamos el episodio de Halloween. Sí, Y tú lo integraste muy rápido y continuaste con tu vida. claro, Y para mí fue como, a grandes rasgos, sí. sí, sí, sí. Y para mí fue como, Yo te vi no queriendo verlo, entonces yo dije, ¿qué yo no está digo pasando? ¿Qué nada, está porque pasando? Claro, pero yo sí estaba como en shock, como, ¿por qué? Porque yo venía un rato muy conectada, pero muy conectada sí, con mi espiritualidad y de repente ya no lo estoy. Y dudé, llegó un punto donde dudé y dije, ¿será que lo perdí todo? verga. Porque yo sí soy radical con estas cosas. Entonces, estuve un rato así, un rato así. Y para el Día de Muertos, creo que ahí sí sentí que conectó todo. Yo llevo como lo comenté antes, yo llevo mi espiritualidad muy de la mano con mis ancestros, sobre todo con la conexión que tengo con mi bisabuela, que no la conocí, pero por alguna razón nos jalamos mutuamente. Y, y yo encendí velas, pues, para los míos, en la Noche de Muertos, y de repente volví a sentir eso, ¿sabes? Como eso de, ok, ok, está aquí, estoy aquí, y me di cuenta de que sí, que es algo que tengo que es de constante trabajo. Para mí siempre fue algo que estuvo, y lo di por Por hecho, sentado, claro. lo di por sentado, y no tenerlo en ese instante me hizo sentirme muy desprotegida, como muy sola otra vez. Y dije, uff, wow, qué difícil esto, porque era una soledad distinta, ¿sabes? Em, esa soledad de cuando has perdido algo que es importante. Y nada, estos días he estado como conectando mucho con eso. De hecho, tú entraste a casa hoy y me dijiste, Se siente como la casa. se siente otra vez ¿Qué como un hogar. recuerdas? Gracias. Y, y sí, o sea, yo sí siento que hay momentos donde es posible que uno se desconecte de su propia espiritualidad y que te permitas otra vez conectar desde otro lugar, ¿sabes? Es una constante transformación, incluso para contigo misma, ¿sabes? Y tus procesos, y tu forma de verlo y tu forma de llevarlo. Y creo que eso también es importante, permitir que se vaya transformando y que vaya creciendo y que vaya cambiando. Sí, 100%. Hace nada me pasó lo mismo y yo decidí fingir de Lulu y decir que sí estaba conectada. Y yo, claro, yo estoy aquí conectada, aferrada, y no Sí, jodas, soldada. Y no era así, no era así, todos lo sabíamos, pero decidíamos fingir demencia. claro que sí. Hasta esa noche que grabamos el episodio de la intro, que grabamos la intro y me cachetearon y me dijeron, no, Reina, usted no está conectada a ningún lado, Claro, reconéctese. Pero sí lo siento desde otro lugar. Em, ya no tengo como estas ansias de canción, sino es más como, por ahí anda mi gente caminando, ¿sabes qué te digo? Por ahí están, es más como, más tranquilo todo. claro, sí, yo también me he sentido así estos días de ya no siento esa necesidad de que todo esté manifestado, Ajá, sino de, güey, yo sé que están aquí, yo sé que ajá, esto está aquí y estoy bien con eso y si quieres se manifiestan y si no, estoy ok, porque hay algo dentro de mí que sabe que estamos juntos eso, y para mí eso es suficiente. eso que creo que es la conexión con el más allá, con la Ujú, matriz, con Dios, con lo que sea, ujú. que es como, eh, coño, tienes este cable que te une a algo más grande que tú y que paz da saber que uno no es el que lleva este carro. Claro,
sino que alguien capacitado que está gestionando todo esto. Claro, claro. Y algo y que quiero compartir aquí, que es bien personal, pero el día que yo puse como estas velitas para la noche de muertos, eh, yo todo lo escribo. Para mí es muy importante como las palabras. Y parte de mi espiritualidad también está ligado a ello. Y escribí en un papelito junto con las velas y puse gracias porque son ustedes mi cable a tierra. Y lo dejé allí. Y eso todo, o sea, todo me conectó, todo como fue como, claro que sí. Es esto lo que me mantiene a mí aquí, presente, continuamente. Y me permite como mejorar y cuestionarme y crecer y adentrarme en las cosas que no entiendo y que me dan miedo. Porque sé que ante todo estoy protegida. Porque hay algo divino que va conmigo, que va de la mano conmigo. Y también yo creo que al final es como la espiritualidad, el camino que todos empezamos en la espiritualidad es el mismo, o sea, te lleva al mismo resultado que es afianzar tu fe. O sea, Ujú. en lo que sea que tú quieras creer, pero es como que, o sea, no te olvides que tienes esta fe que te sostiene, ¿no? Porque al final la espiritualidad es eso, buscar como que contención en algo Sí. y Sí, fe que te da lo que sea que elijas creer, es Ujú. eso, es contención. O sea, te estamos sosteniendo, te estoy sosteniendo, estamos aquí o estoy aquí, ¿sabes? Claro, creo que wow. estos tres puntos de vista que son muy diferentes entre las tres Convergen en lo mismo. convergen en lo mismo. Y creo que quiero, o sea, me encantaría como rescatar eso que tú dices que es algo que te sostiene. Es esa fe que te sostiene y la espiritualidad es eso, una fe que te sostiene. Se debería dar eso. O De, sea, no debería darte solitud, no debería darte un sentimiento de rechazo, no debería darte un sentimiento de solucionar algo en ti porque estás mal y por lo tanto no puedes todavía. No. O sea, incluso, la espiritualidad y la fe debería darte eso. Te contengo sin importar qué seas ahora, ¿no? Y el camino siempre está abierto sin importar qué tan perdida te sientas. Wow. sí, sí, sí. No tengo nada que añadir, honestamente. Yo tampoco. Pensé que se iba a extender un poco más esto a este punto, pues. Pero Eh, 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 Amiga, eres la idónea sí, eras tú la persona. con la que había que hablar de esto. Sí. Porque siento que también, o sea, esto como que para mí ha sido una señal, yo lo veo así de que estás en el buen camino. Porque cuando Majo me escribió, yo dije, pero no creo. O sea, de verdad no creo que pueda sentarme a hablar de este tema todavía, porque sí es algo muy personal. Ujú. Pero hablándolo ayer con ella fue como que, marico, sí quiero hablar de esto. Entonces, nada, gracias por invitarme porque han reafirmado algo que es importante. Me encanta. Ay, Qué amiga, linda. te Ay, amo. no, y te lo agradecemos mucho porque cuando estábamos viendo o sea, de qué temas grabar, Sí. eh, Majo me pasa esta lista que ustedes habían hecho y fue el único tema que, so- que, ¿Qué res- resaltó? que resaltó tanto entre las dos que dijimos, es que tenemos que hablar de esto. Y yo le digo, pero es que te tienes que invitar a Yusmar. O sea, ella tiene que venir a hablar de esto con nosotras. Creo que le va a dar un matiz muy importante a esto, porque tú y yo tenemos Es aspectos muy muy parecido, similares, sí. sí, pero ella es un contraste muy diferente a nosotras y me parece importante, porque la espiritualidad puede verse de tantos colores y de tantas formas y desde tantos lugares tan diferentes y terminar exactamente en lo mismo que es la contención y el deseo de sentirte contenido y de saber que hay algo que te guía muy a pesar de todo. Totalmente. Verga, la felicito, comadre. Ah, mira, una licenciatura allí. ¡Qué joda! ¿Quién la viera usted? Ay, amiga, De vez en cuando. de vez en cuando, de vez en De vez en cuando. De cuando. cuando en vez, cuando duermo 8 horas.
Importante. A esta edad ya es importante. Verga, amiga, lo sabrás tú. Sí, 8, y 8 son poquitas. Ya. Pero sí, me alegra que lo hayas escuchado esa voz. Sí, Y que sí lo hayas hecho, porque ayer me lo dijiste, marico, ayer me cogió el teléfono y lo primero que me dijo fue, yo, ¿por qué yo? ¿No conoces más gente? Y no. después me soltó esta De lírica, hecho, no. amiga, y nos sentamos a debatir, pero denso del tema, o sea, denso. Okey. Y estamos debatiendo y yo la escucho y yo le digo, Tú te tú me estás estás agachando. vacilando, tú me estás vacilando, reina. ¿Con quién más yo hablaría de esto? ¿Sabes quién te digo? Y que creo que también es el mensaje que quiero dejar de no importa qué camino decidas tomar o cómo decidas llevar tu espiritualidad, siempre hay que dejar espacios para otros puntos de vista, Total. para ver otros contrastes, porque esos otros contrastes o esos otros puntos de vista o esos otros matices son los que te van a hacer crecer y cuestionar de tu propia espiritualidad, que te van a seguir haciendo crecer Claro. espiritualmente. Y lo que tú dices, o sea, es súper válido cuestionarte lo que tú creías como verdad o lo que te dicen que es una verdad. Está bien que te la cuestiones, es eso exactamente lo que te permite seguir creciendo. Claro, Porque Ujú. además el cuestionamiento te acerca más, en mi caso, me ha acercado más a Dios. Claro, Porque me ha seguido dando respuestas, ¿sabes? Entonces, no piensen que está mal cuestionar nada. claro, claro. claro. Pues No tengo nada que ha añadir. sido un placer tenerte aquí. Vuelve cuando quieras. Amiga, esta es tu casa. Claro que sí. Vamos a Gracias, ver qué igual. otro tema nos inventamos por ahí. Para como Comenten un vuelvas. tema bajo que quieren que Yusmar hable. Nos Ujú. encantaría Ella sabe de escucharla. muchas cosas. Ella tiene opiniones muy fuertes respecto a muchas situaciones. Ya se Mira, habrán yo dado. prefiero escuchándola los martes, pero gracias. No, amiga, aquí te tendremos próximamente, tranquila. Bueno, dale. Te quiero Eh, y bueno, gracias. te quiero, bebé. Nos vemos. Bye, bye. Bye bye. Bye. Tus expresiones, querida. Pero sí es algo que agradezco mucho. Y sabía que iba a ser súper interesante. Wow, sí, no me lo esperaba. Porque ella lo lleva desde un espacio completamente diferente a donde lo llevo yo, o lo llevas tú, o lo lleva como mi círculo ahorita aquí en España. Entonces, sí es muy cool sentarte a debatir con alguien que lo llevas de otros espacios. Claro, 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 claro. Porque, Y porque o sea, cuando hay apertura, ojo, ¿no? evidentemente. Porque con ella sí me siento a debatir y es como, no, pero me leí este libro que dice esto de Dios y ahora me leí este, y entonces esto por aquí y esto por allá, ¿sabes? Y yo siempre la voy conflictuando, pero creo que también le ayuda, ¿sabes? Claro, y siento que cuando tú tienes a tu alrededor gente que está en esa constante búsqueda, Sí, te sientes mucho más validada de tal vez no tener claro nada y también buscar, claro, y que al ¿sabes? final estamos tratando de conseguir la misma respuesta. Claro, claro, y no, y por lo menos tú lo llevas a un lugar muy de estudio, tú llevas tu espiritualidad a un lugar muy de estudio, Sí, y a mí me sorprende, yo no soy esa persona, lo hablamos sí, estos días, y para mí fue una sorpresa porque yo lo he tenido muy desde chiquita y he estado muy arraigado a mí sin darme cuenta, ¿sabes? Y darme cuenta de eso, creo que es lo que me ayudó ahorita a conectarme otra vez, ok, ok, ¿sabes? Que es como, yo jalé a mis ancestros, o sea, yo jalé a ese lado de mí que no conocía, pero que sabía que existía, y de repente fue como, güey, no está en los libros. O sea, ya lo hiciste una vez y no lo hiciste con un libro en la mano. claro, El libro es para crecer, claro, pero no te va a dar eso para conectar. O sea, tú ya sabes hacerlo. Entonces, ¿qué estás buscando? claro, a ver, sí, ¿Sabes? sí, No, sí, no, sí, pero, o sea, me refiero a en mi
lado muy personal, ¿sabes? De no encontrarme. O sea, amiga, yo estaba desesperada. Yo dije, me voy a cerrar una biblioteca para ¿En encontrar una serio? respuesta. Yo estaba como, güey, no logro conectar, ¿qué me está pasando? Y sí, estaba en un lugar donde... Y me estaba Estábamos cayendo en la asustando. desesperación. Sí, 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 sí. recuerdo ese momento donde dijiste lo perdí todo. Lo perdí todo. Y yo dije, definamos todo. Yo todo, amiga, todo, todo. Esto ya no tiene sentido. ¿Verdad? Y dije, el podcast me quitó esto. No, voy a cerrar el podcast. No, pero La más sí. erudita, le van a Sí, decir a obvio, Sacha. amiga. Y de repente fue como que, güey, esto está aquí, esto siempre ha estado aquí. Cuando tú abriste la puerta, esto entró. De repente ahorita cerraste las puertas Sin darte sin cuenta. darte cuenta. Simplemente ábrela. Claro, Enfócate, pero solo ábrela. claro. Y me dio paz. Me dio paz y me permitió conectar otra vez conmigo y mi espiritualidad. Y aquí estamos todos juntos. Me alegra, Y amiga. estoy feliz. Me alegra, porque ya me estaba preocupando, la verdad. Sí, sí, yo estaba también preocupada. Yo dije, Las amarro. mandé a la mierda todo mi trayecto. Se me fue, se me escapó de las manos. Y lo peor fue como que, y yo esto no lo puedo discutir ni siquiera el psicólogo, o sea, Claro, porque con quién discutir. ¿con quién le conto esta mierda? Claro, ¿y qué te puedo decir yo, sabes? Sí, claro. Porque es muy diferente una del otro. Ujú, ujú, ujú. Entonces, Entonces, nada, eso. Siento que sí fue un episodio muy interesante y muy... va a dejar que pensar. Sí, No, y espero que los haya hecho sentir un poco incómodos, sí. porque esa incomodidad los hace hacer, creo que buscar o hacerse las preguntas oportunas para en este momento de sus vidas. Y voltear el ojito adentro. Si alguno de ustedes está pasando por este momento de dualidad espiritual, de no encontrarse o no saberse o no entenderse, em, ojalá y puedan tomar esto como una señal de que es a través del cuestionamiento, un poco de la soledad y eso, sobre todo de voltear el ojito adentro y de lanzar tu ego en una cajita un rato y vulnerarte. Me parece que es un espacio para vulnerarte y sincerarte contigo mismo y ahí justo encontrarte. Sí. Esperamos que lo disfruten o que lo hayan disfrutado. Sí, espero que les haya gustado mucho, lo hicimos con muchísima ilusión. Ujú, Denle like, compártanlo con alguien ujú. y nos vemos la semana que viene. Bye bye.